obligación llevarlo adelante. Nosotros vamos a intentar entender de qué se trata y por qué hay reticencias en este sentido, si tiene una explicación concreta y que podría modificar definitivamente las estructuras del fútbol argentino. El doctor Adrián Tuninetti es magíster en Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y un especialista en estas cuestiones. Es más, está de viaje justamente capacitándose y haciendo un posgrado en este tema. Y con él vamos a conversar. Adrián, ¿cómo estás? Buen día. Yo no lo escucho, no sé si falta habilitar el sonido. Vamos a conversar con él en ese sentido. Hola Adrián, ¿cómo estás? Buen día. Hola, hola, ¿ahí me escuchas? Ahí estás, perfecto. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas tardes para nosotros acá en Madrid con mucho calor. Exactamente. 26, 25. Bueno, te podríamos mandar un poquito de frío de acá si querés para templar la mañana o el mediodía allí en Madrid. Sí, exactamente, mucho calor. Adrián, Bueno, acá estamos. contanos, Efectivamente ¿qué estoy son aquí. estos de las sociedades anónimas deportivas? ¿Por qué hay tanto enojo en la AFA respecto de este tema, de no querer saber nada? ¿Qué se puede decir? Bueno, en primer lugar hay que decir que como sabemos el deporte y el fútbol en particular no es solamente una cuestión exclusivamente justamente lúdica o deportiva, sino que hay muchos intereses políticos y económicos detrás. Y con el tema, por supuesto, de la Sociedad Anónima Deportivas y el momento especial de la selección argentina que ha salido campeón, y bueno, que estamos en la cresta de la ola, si se quiere, Sí. desde ese punto de vista, bueno, el gobierno también aprovecha este momento para poner en agenda el tema de la privatización del fútbol, en ese sentido, ¿no? Entonces, es una cuestión que se puede analizar desde muchísimas perspectivas, aristas, políticas, económicas, y también desde el punto de vista de la política interna de la propia AFA. Es decir, que es un motivo de análisis muy variado y completo, pero en el sentido actual de la política argentina, Sí. el gobierno de Javier Milei intenta llevar desde el punto de vista político, si se quiere también, a entender esa libertad, si se quiere, para poder elegir a los clubes si son sociedades anónimas deportivas o no. Eso desde un punto de vista político. Después, de un punto de vista legal, la actual ley sobre las asociaciones deportivas sin fines de lucro permite gerenciar una parte de su actividad, como ha sucedido, por ejemplo, en Racing, en Belgrano, en Talleres, en la época de quiebras. Y desde otro punto de vista, desde la política en general, entender que si este modelo para el gobierno de Javier Milei es efectivo, bueno, puede trasladarse hacia otros aspectos políticos y económicos de toda la realidad argentina. Por lo tanto, es un tema bastante complejo, diverso, muy profundo de analizar, inclusive esta idiosincrasia propia argentina, los clubes argentinos todos han sido fundados, creados, construidos de manera positiva o negativa, si se quiere, como asociaciones civiles sin fines de lucro, desde River, Boca, hasta el club de barrio más chico que te puedas imaginar. Entonces, es una política cultural, si se quiere, argentina, desde el nacimiento de todas estas entidades deportivas de fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Por lo cual, Adrián, cambiar algo. sí. Respecto de esto, hay una cuestión que por allí se pone en el centro de discusión que tiene que ver con el club es de los hinchas y que con esta modalidad de las sociedades anónimas deportivas va a pasar a tener dueños, por ende se dejaría de lado esto que vos decís que es tan histórico, de tanta arraigambre en la cultura de los argentinos, de que los clubes son de los hinchas. Digo, si se abandona la figura de la asociación civil sin fines de lucro del día de hoy y se pasa a una SAD, ¿esto es así literalmente? ¿Se pasa a tener un dueño? ¿Es una empresa y deja de ser una asociación civil? Literalmente, por ley se pasaría a formar un nuevo estatuto desde el punto de vista como si fuese una empresa, es decir, va a tener un dueño, los socios, las socias van a dejar de ser los dueños de los clubes y va a estar al arbitrio, al manejo de los intereses empresarios. Y va a depender también de los negocios de
cada empresario intenta invertir, por Claro. supuesto. Si en un momento dado una empresa, no sé, pongamos el ejemplo, no sé, Racing de Córdoba, si no le sirve más aportar capitales privados, bueno, ese empresario se va y deja ruinas, como ha sucedido en otros ejemplos no muy cercanos, como puede estar sucediendo en Uruguay, ¿no? Montevideo Claro. City Torque, por ejemplo, dejaron en ruinas al club. Ya. Y tampoco es garantía, digo, de que las SAD terminen siendo la solución a los problemas y a las malas administraciones que durante mucho tiempo también han tenido los clubes. Digo, porque hay ejemplos en el mundo de éxitos de un lado y del otro, ¿no? Por allí tenés a los clubes ingleses o al Manchester City por un lado, pero tenés al Barcelona y al Real Madrid por el otro. Exacto. Sí, digamos, las sociedades anónimas deportivas no son garantía de éxito. Por supuesto tenemos ejemplos de clubes exitosos, como por ejemplo el Manchester City, pero también tenemos clubes que han pasado al olvido directamente. Entonces, no es una cuestión exclusivamente deportiva, sino que va mucho más allá de lo económico, de lo político, desde lo social y cultural, mucho más en nuestra idiosincrasia argentina. Por ejemplo, acá en España, lo que sucedió en algún momento con Tinelli. Claro, el Badajoz. Badajoz, exacto. Invirtió mucho dinero, Tinelli, pero cuando ya el club no le sirvió más, se fue y dejó en ruinas a este club y bueno, pasó a jugar a la 4ª división y ahí, a partir de ahí reconstruirse. Bueno, fue toda una cuestión bastante problemática y traumática. Por lo tanto, no es una cuestión solamente deportiva, de éxito deportivo, porque tenemos ejemplos a favor y en contra de ambos, inclusive también de sociedades sin fin de lucro, ¿no? Por ejemplo, aquellos clubes que se fueron a la quiebra, como el propio Belgrano, Talleres, también han sido producto de malas administraciones, pero en esos casos sí los socios tienen la posibilidad de cambiar el rumbo, cambiando la comisión directiva, por ejemplo. Entonces, en cambio, en una sociedad anónima deportiva esto no sucede, y cuando a un empresario ese capital, ese negocio ya no le sirve, bueno, se va hacia otro lado y deja, como te digo, un tenderal de deudas, un paso de ruinas, digamos, directamente. Bien. Adrián, buen día. Si bien comparado siempre con España, aunque lo hagamos muy bien, las cosas no van a salir como en España porque tienen otra tecnología, otro capital, otra mentalidad. No sé, desde el bar a los trenes, ellos utilizan unos trenes, nosotros otros, ellos utilizan una tecnología para el bar, nosotros otro, es otro mundo. Pero trayéndolo un poquito más para este lado, para Sudamérica, ¿en qué otros lugares de Sudamérica hay capitales privados en clubes de fútbol? Ya hayan sido con resultado exitoso o con un mal resultado, pero lo más parecido a Argentina, que hay clubes privados, ¿en dónde hay? Bueno, en Brasil, por ejemplo, en Brasil se permite un porcentaje del capital privado. Esto fue impulsado por Pelé en la década de los 90, cuando fue ministro de Deportes en Brasil, y de hecho es muchos de los clubes brasileños están conformados bajo esa forma legal. Ronaldo es dueño de un club. Claro. Ronaldo es dueño de un club en Brasil. Claro, bueno, Ronaldo es dueño, es parte de el porcentaje privado del Cruzeiro, por ejemplo. Entonces, un ejemplo muy cercano nuestro es Brasil, pero con un porcentaje limitado, que es como también sucede en Alemania. Bien. En Alemania el 51% sigue siendo capital de los socios, y el 49% se permite privados. Por ejemplo, el Bayern Múnich. Adrián, lo último para no quitarte más tiempo y agradeciéndote esta gentileza. ¿Por qué la AFA dice nosotros nos oponemos, pero si hay clubes o instituciones que deciden transformarse en sociedades anónimas deportivas pueden hacerlo, pero no van a poder participar de los torneos de AFA? ¿Por qué? Sí, bueno, ahí también entra una interna propia de la AFA, ¿no? Bien. Entre Chiquitapia y Toffoni. Guillermo Toffoni, que fue un empresario muy ligado a los medios de comunicación, como por ejemplo torneos y competencias, estuvo involucrado en el tema de el FIFA Gate, por ejemplo. Bueno, es todo una cuestión también de mucho negocio de televisación, sobre todo. Entonces ahí ingresaríamos a otra arista, que es la interna propia política de la propia AFA. Pero yendo un poquito más estrictamente a lo legal, lo que estableció esta resolución de la Inspección General de Justicia es obligar a la AFA a permitir esta nueva modalidad, pero no hacia los clubes. Es decir,
digamos, no obliga a los clubes directamente, pero sí a la propia AFA a modificar su estatuto reglamentario. Y esto también puede traer repercusiones ante la propia FIFA. Claro. La FIFA no permite que las justicias nacionales se involucre en las cuestiones políticas internas de las federaciones nacionales. Entonces, como vemos, muchísimas aristas a analizar desde variadas cuestiones, desde, si quiere, más sociales o culturales, hasta estrictamente políticas económicas, ilegales y judiciales, ¿no? Claro. Y políticas en la Argentina, sobre todo, como bien lo marcabas, no, porque hay un gobierno que las empuja, hay un sector de la oposición, Macri, puntualmente, o el PRO, que también las empuja, y hay otro ámbito más ligado al peronismo que no quiere saber nada con ello, ¿no? Sí, Macri lo intentó bueno, primero cuando fue presidente de Boca. Claro. Perdió una elección por 39 votos a 1, en la época que Grondona era el presidente de la AFA. Luego lo intentó cuando fue presidente, si bien no tuvo demasiado impulso como ahora con Milei. También es una especie de vuelta de cambio entre Milei y Macri para acercar algunas posiciones que desde el punto de vista político están un poco alejados actualmente. Bueno, hay todo, como vemos, cuestiones bastante amplias y para analizar. Y también, por último, un punto de vista geopolítico del negocio, ¿no? Del negocio global, de las empresas, de la televisación, etcétera, de los capitales árabes, por ejemplo. Bueno, hay muchísimas cuestiones de análisis bastante complejas y profundas que, bueno, será cuestión de ver cómo transcurre en lo inmediato, ¿no? Exactamente. Adrián, no te quito más tiempo y te agradezco profundamente esta posibilidad del contacto contigo. Nos has atendido, allí estás en Madrid, ya a punto de retornar a la Argentina, pero queríamos conversar sobre este tema y seguramente te estaremos convocando a medida que el tema también vaya teniendo mayor trascendencia. Muchas gracias. Cuando quieran, a disposición. Gracias, que tengas buenas jornadas. Allí estaba el doctor Adrián Turinetti, magíster en Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Ayer cuando hablaba con él me dice, estoy en Madrid, vengo de Lisboa.